En esta mañana, Dios, te damos a ti toda la gloria porque fuiste tú, amado Jesús, quien venciste en la cruz el pecado, Dios, y el acta de decretos que estaba contra cada uno de nosotros fue clavada allí en la cruz. Hoy, Dios, sabemos que eres tú nuestro libertador, que así, Dios, como la naturaleza, Dios, los mismos animales te alaban y te exaltan, hoy nosotros te queremos alabar. Si tú sientes en esta mañana levantar tus manos y decirle una vez más al Señor, aleluya, levántalas y dile desde lo más profundo de tu corazón: aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Gracias, amado Dios, por ser nuestro libertador, por haber vencido, Dios. Porque en los momentos de dificultad, Dios, hemos levantado nuestra oración y tu oído, Dios, ha estado presto a nuestra oración y nos has escuchado, Dios. Porque aunque para muchas personas, Dios, hemos sido desechados, delante de ti tenemos gran valor y hoy somos llamados tus hijos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Gracias, amado Dios, y le invito, amado hermano, que le dé un fuerte aplauso a aquel que venció en la cruz. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Nuestros pastores se encuentran en el encuentro de parejas, les mandan un saludo y hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Los niños que van a tomar cuenta la historia de un hombre que estaba en una tienda y aquel hombre entró con algo de temor a aquella tienda porque vio unos jóvenes, unos pandilleros que estaban planeando algo. Aquel hombre decidió y tomó valor y entró, pidió lo que iba a comprar, pero en medio de mientras hacía su pedido, colocó y cuidado y prestó mucha atención a lo que estaban hablando aquellos pandilleros. Aquellos hombres estaban planeando hacerle daño a unos jóvenes, a unos adolescentes. Los iban a golpear, los iban a robar y algunos de ellos los iban a dejar prácticamente en vergüenza en la calle. Era tal la maldad que iban a hacer estos pandilleros con estos jóvenes. Cuando el hombre escucha alguno de los nombres de los adolescentes a quien iban a atacar, en vez de sentir pánico y sentir dolor, sintió alegría, porque estos adolescentes
eran los que atacaban y ultrajaban a su hijo menor en el colegio. Cuando el hombre salió de la tienda, mentalmente pensó y dijo: la justicia tarda, pero llega. Y en esta mañana les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si de pronto ese hombre fuera alguno de ustedes? Que fuera algún familiar a quien le fueran a hacer algún tipo de daño. Que su familiar hubiese sido esa persona a quien han lastimado y han ultrajado. Y ustedes saben que los van alguna persona a tomar alguna represalia. ¿Estarían ustedes capaces de ir a avisarle a esa persona el daño que viene sobre sus vidas? Tal vez alguno de los que estamos aquí en esta mañana tendríamos el mismo pensamiento: Dios haría justicia. Es tan fácil a veces hablar de la justicia y de pronto algunos pensarían: no, aquel hombre debería haber ido a pedir perdón, de haberles dicho a aquellos muchachos que se excusaran con los pandilleros. Pero tomamos la misma decisión de aquel hombre: quedarnos callados, porque es tan difícil perdonar cuando nos han ofendido, cuando nos hemos sentido aislados. Y en esta mañana quiero compartirles el tema: huyendo del perdón. Huyendo del perdón. Y ustedes dirán: ¿cómo así que uno le huye al perdón? Sí, cada uno de nosotros, cuando nos toca pedir perdón, sacamos 10,000 excusas. Si nos cuesta pedir disculpas, mucho más pedir perdón. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias, en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 4, verso número 11. Dice la palabra del Señor. Está terminando Dios de hablar con Jonás después de que Dios le da una misión a Jonás. Y le dice Dios a Jonás, empecemos desde el 10, perdón. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad en la cual hay más de ¿cuántas personas? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En esta mañana quiero contarles y hablarles acerca del profeta Jonás. Jonás, su nombre significa paloma o mensajero. Fue un hombre que vivió aproximadamente en el año 760 a.C. durante el reinado del rey Jeroboam II. Jonás no se narra mucho en la historia, sino en 3 pasajes bíblicos: el libro de Jonás, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, es en el otro pasaje donde se nos habla acerca de Jonás, y Jesús mismo nos habla acerca de Jonás, y nos dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, asimismo el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, tendría que estar en el profundo, en el centro de la tierra, es decir, en el infierno. Porque en algunas ocasiones vemos y hemos escuchado que la historia de Jonás puede ser algo mitológica, puede ser algo no real. Pero la Biblia es muy clara y nos comprueba que la historia de Jonás es muy cierta.
Pero para poder entender el tema del día de hoy, quiero contarle la historia acerca de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Jonás era un israelita, un profeta de aquella época. Como lo vimos, 760 años antes de Cristo, en donde predominaba el reino, los asirios. Eran hombres malvados y eran hombres que hostigaban a Israel, hombres que incomodaban y muchas veces llegaban a Israel, robaban sus frutos, sus cosechas, su ganado, abusaban muchas veces de las mujeres israelitas. Esos eran los asirios. Y Nínive era como la capital, la gran ciudad de los asirios. Y Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y vete y predica a Nínive. Diles que los voy a destruir. Jonás toma la decisión y dice: no, Dios, yo no voy a ir a Nínive. Es como si Jonás estuviese aquí en Bogotá y Dios le dijera: ve y predícales a los paisas. Y Jonás dijera: no, Señor, yo no voy para allá, me voy para el Meta. Coge en dirección opuesta y se va para Tarsis. En medio de su viaje hacia Tarsis se desata una gran tempestad. Todos los que estaban reunidos en ese lugar empiezan a clamar a su Dios, pero Jonás se hace el dormido y se va a otro lugar, y empiezan a darse en cuenta que este hombre actúa de alguna forma diferente. ¿Y saben? Es muy importante notar que a veces nosotros tomamos la posición de Jonás. El mundo se pierde, el mundo está en un completo caos, y la posición de nosotros es hacernos los dormidos, que no es con nosotros. Luego deciden echar suertes y mirar por qué venía ese mal, y la suerte cayó sobre Jonás. Deciden los hombres, Jonás decide contarles por qué había oído de Dios, y les dice él mismo: bótenme al mar para que ustedes no puedan perecer. Jonás es arrojado al mar, y es donde conocemos la historia que en la escuela dominical la mayoría la vimos, la dibujamos, la pintamos. Y es que viene un gran pez. ¿Y qué hace el pez con Jonás? Lo devora, lo traga entero. Y dura allí Jonás 3 días y 3 noches en el vientre. Luego Dios mismo lleva al pez y es arrojado Jonás a orillas de Nínive. Y sale Jonás, vuelve Dios y le dice: ven, proclama lo que yo te voy a decir. Diles que los voy a destruir. Y sale Jonás y recorre durante 3 días Nínive y les proclama que Dios los iba a castigar por su maldad. Y el rey se entera de esta noticia y decide proclamar ayuno, tanto animales como niños. Todos iban a ayunar para ver si de pronto Dios tenía misericordia de ellos. Dios ve la actitud de aquellos hombres, ve que el rey se baja de su trono, se viste de cilicio, es decir, de luto, mostrándole a Dios que realmente estaban dolidos en su corazón. Y la actitud de Jonás, ver que toda la gente se arrepiente en vez de ponerse alegre, la actitud de Jonás es: Dios, ¿por qué me mandaste a hacer esto? Me hiciste pasar una gran vergüenza. Tú me dijiste que los ibas a destruir, ahora decides perdonarlos. Y le dice Jonás a Dios: prefiero en este momento la muerte que la vida. Y sale Jonás furioso delante de Dios afuera de la ciudad y se sienta en un valle a mirar si de pronto Dios cambia de opinión y decide destruirla a causa de un hombre. Eran 120,000 contra uno.
se hace una enramada y en medio del sofocante calor Dios le hace crecer una calabacera, una planta grande, en la cual lo llena de bendición y de provisión en ese momento. Pero al otro día Dios envía un gusano, y este gusano traga y devora la planta, se seca la planta. Y vuelve Jonás en el capítulo 4, en el verso número 7, y dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, en que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y termina Dios con esta pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y muchos animales? Y en esta mañana quiero que observemos por medio de la palabra de Dios por qué es necesario el perdón. El perdón es necesario tanto para usted como para mí y para cada una de las personas que en este planeta existen. Y lo primero que quiero que miremos es que la falta de perdón nos aleja de la presencia de Dios. Creo que ninguna de las personas que se encuentran en esta mañana quisiesen vivir fuera de la presencia del Señor. Pero Jonás fue un hombre que quiso vivir o huir de la presencia de Dios. Dice la palabra en el capítulo 1, versos del 1 al 3 del libro de Jonás: vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué le dijo Dios? Levántate. Es decir, ¿cómo era la posición de Jonás antes de que Dios lo llamara? Podía estar postrado, podría estar acostado, pero Dios le está demandando y le está diciendo: haz un esfuerzo personal. Le dice: levántate y ve. ¿A dónde? ¿Quiénes eran los ninivitas según lo que les acabo de contar? Muy bien, los enemigos, los malos. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, predícales, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, ¿de dónde? De la presencia de Dios, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué hizo él? Pagó su propio pasaje. Entonces entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El perdón nos aleja de la presencia de Dios porque no somos sensibles a su palabra. Dios había hablado a Jonás de manera directa. En aquella época era un privilegio que Dios llamase a una persona de forma directa y pudiera escucharlo de una forma audible. Y hoy ustedes y yo tenemos el privilegio de escuchar a Dios de una forma directa. Todos los días queremos escuchar a Dios
por medio de su palabra. Pero de pronto, en ese auditorio, en esta mañana, se encuentran dos tipos de personas a las cuales va dirigido este mensaje. El primer grupo de personas a la cual va dirigido este mensaje es aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero toman la posición de Jonás. Hacen caso omiso a lo que Dios dice. Deciden irse al lado contrario. Y está el grupo de personas que escuchan la palabra de Dios, la atesoran y la guardan en su corazón y deciden colocarla en práctica. No sé cuál de estas dos personas seas tú en esta mañana. Necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios. Hoy en día la palabra de Dios lastimosamente ha perdido su valor. Hace poco, como unos 20 días, subí al Transmilenio y en medio del viaje del Portal de la 80 hasta la estación de San Victorino, era un sábado, se subieron dos vendedores y los dos vendedores usaron la misma casera que se hubieran puesto de acuerdo. Se subieron a hablar de Dios para poder vender sus dulces y decían cosas que yo dije, en la Biblia nunca dice eso. Decían cosas como: Dios, se me fue ahorita, al que madruga, Dios le ayuda. Y yo, eso debe ser segunda de tal, en el capítulo tal, no sé cuál, pero en ningún momento la Biblia dice tales cosas. Y hoy en día la palabra de Dios ha perdido su valor. No sé cómo tú atesores la palabra de Dios. Si es un libro más que está en tu mesita y lo traes cada 8 días, o ni siquiera lo traigas ya. Si no vienes al servicio y no traes la palabra. Algunos dirán, yo la traigo en el celular. Pero entre semana le damos ese valor a la palabra de Dios. Y veo en este pasaje, en el versículo número 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de ¿quién? Y la parte final dice: entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿quién? De la presencia de Dios. La posición de Jonás fue huir en 2 ocasiones de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión y tomamos la misma actitud de Jonás y tratamos de huir delante de la presencia de Dios? No vamos a la iglesia, no vamos al grupo familiar, no venimos a las escuelas, no colocamos un programa de pronto edificante a nuestra vida porque queremos huir delante de la presencia del Señor. Y de pronto hay algo que nos está separando de la presencia del Señor. Deberíamos revisar realmente qué es eso lo que nos está separando de la presencia de Dios. Pedro, cuando negó al Señor, no sé si recuerdan, ¿cuál fue la reacción de Pedro? ¿Fue y buscó al Señor? Dice la escritura que él caminaba lejos de él. Y esa es la posición del ser humano, siempre caminar lejos delante del Señor. Pero ¿saben? Les tengo una buena noticia, que aunque usted y yo queramos huir de la presencia del Señor, la escritura nos dice lo siguiente. Salmos 139, versos del 7 al 8. Libro de los Salmos, capítulo 139, versos del 7 al 8, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de qué? De tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol
hiciere mi tumba o mi estrado, de aquí, allí estás tú. No hay lugar, amado hermano, en el cual nos podamos esconder delante de la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, siempre va a estar Dios allí buscándonos. Jonás quiso huir a Tarsis, al otro extremo de Nínive, pero hasta allí fue Dios y lo buscó. No importa dónde vayas o donde estés, Dios siempre va a buscar y va a cuidar de ti. No importa si quieres irte al otro extremo, si Dios tiene un propósito con tu vida, Dios lo va a cumplir. Dios quiere que tú seas una persona de bendición para tu familia, para tu barrio, para tus amigos, tus vecinos. Ese es el propósito con el cual Dios te trajo a este mundo. Y lo segundo que quiero que miremos en esta mañana es que la falta de perdón nos aleja y nos separa también de la bendición. Dice en el versículo número 4 del capítulo 1: pero Jehová hizo levantar un gran viento, ¿dónde? En el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Dios tenía un plan preparado, una ruta especial para Jonás. Y otro dato curioso que encontramos en el verso número 3 es que Jonás mismo tuvo que sacar de su dinero y pagar su pasaje. Hay esfuerzo cuando vamos en contra de la voluntad del Señor. Hay algo que siempre nos va a estar separando de la bendición de Dios. Dios tenía un viaje cómodo y placentero para Jonás. Si él hubiese hecho caso desde el principio, estoy seguro que Dios hubiese preparado la embarcación, no hubiese habido esta gran tempestad que se levantó en el mar. Pero nosotros muchas veces nos gusta tomar la posición de Jonás y alejarnos de la bendición. Y a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, culpamos a Dios. Tomamos la posición de Jonás, culparlo y ser bruscos con Dios, cuando a veces somos resultado de las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Nosotros somos los que decidimos si nuestro viaje va a ser placentero o algo estorboso o algo incómodo. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos aprender que el perdón es tan necesario para poder alcanzar la bendición. Jesús en la cruz del Calvario nos dio la más grande bendición. Cuando estaba colgado, con sus brazos abiertos exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús recibió la más grande bendición y nos dio la más grande bendición. Y es que hoy Jesús se encuentra a la diestra de Dios Padre. Y dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y hoy usted y yo, amados hermanos, gracias al perdón de Dios, tenemos la entrada al trono celestial. Y es el trono de Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted y yo, amado hermano, somos salvos porque Dios nos perdonó. En tercer lugar, encuentro que la falta de perdón nos amarga la vida. Dice en el capítulo 1, verso número 12: capítulo 1, verso número 12 dice: Él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé
que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás prefería morir antes de clamar a Dios y pedirle perdón. Jonás era un profeta que conocía bien a Dios, porque encontramos en el capítulo número 2 que lo que Jonás hizo durante esos 3 días que estuvo en el gran pez, ¿qué fue? Orar. Ustedes imagínense a Jonás. A mí personalmente no me gusta el pescado. O sea, qué situación tan horrible para la de Jonás. Pero imagínense Jonás en medio de ese olor. No sé, los que han tenido la experiencia de estar al puerto marítimo, y el olor a pescado, perdón, pero es feo. O sea, nadie puede decir que el olor a pescado después de varios días, imagínense revuelto de algas, de pronto de algún muslo. Imagínense Jonás en medio de la oscuridad decide orar. Y a veces nosotros preferimos llegar hasta lo más bajo, cuando ya estamos en las últimas, para empezar a levantar una oración. Jonás prefería la muerte, estaba amargado con la vida. Y averiguando acerca de Jonás, lo que le pudo haber pasado en el vientre del gran pez, dice el escritor Harry Rimmer en el libro La armonía de la ciencia y las escrituras, se cuenta la historia de un barco inglés en el cual un hombre se cayó por la borda y fue tragado por un gran pez. Y al cabo de 2 días encontraron al pez muerto. Abrieron el pez y salió aquel hombre y estaba vivo. ¿Saben? Aquel hombre salió con su piel, la pigmentación de su piel se había vuelto blanco como la tiza. Una historia verídica, y hay varios casos que cuentan lo mismo. Yo creo que si Michael Jackson hubiese escuchado esta historia, estoy seguro que no hubiera vertido tanta plática y no hubiera quedado tan feo como después quedó. Pero ¿sabe por qué Dios permitió esto, amado hermano? Nínive, también averiguando, tenía una diosa, y la diosa era representada por un pez. Cuando Jonás llega al puerto de Nínive y sus habitantes ven que se acerca una ballena, ¿se imaginan ustedes el asombro de ver que se acerca una ballena? Yo creo que se llenaron de completo temor y susto, y ven que aquella ballena abre su boca y expulsa a un hombre. ¿Cuál cree que sería la reacción de aquellos hombres y mujeres? Dios, o sea, la diosa de ellos, nos acaba de enviar un mensajero. Y el aspecto de aquel mensajero no era el aspecto común y corriente. Su aspecto era totalmente blanco como la tiza. Recordemos que en esa época estaba en auge la mitología griega. Entonces ellos dijeron, vino un semidios. Y eso fue lo que empezó a tocar el corazón también de aquellos hombres. Jonás salió a predicar. Jonás empieza a predicar. Durante el primer día recorre toda la ciudad, y averiguando aproximadamente uno recorre 18 kilómetros caminando. Es decir, que la ciudad aproximadamente medía 54 kilómetros. Ese era más o menos el tamaño de Nínive. Por eso cuando la gente empieza a escuchar el mensaje, empieza a creerle. Pero miremos cuál fue el mensaje
que les dio Jonás, capítulo 3, verso número 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Yo no me imagino ese amor con el que les predicaría Jonás. Yo creo que él en su interior les predicaba diciendo: ustedes van a ser destruidos en 40 días. Hubiese sido el apóstol Pedro, les hubiese dicho: arrepentidos y convertidos. Los hubiese llamado a la invitación del arrepentimiento. Pero encontramos que Jonás, aún a pesar de que Dios estaba tratando con su corazón y que quería que él los perdonara, su mensaje no fue de perdón. El mensaje de Jonás fue un mensaje de condenación. ¿Y cuántas veces el mensaje que nosotros llevamos a nuestros familiares es el mensaje de Jonás? No le llevamos un mensaje a nuestros familiares diciendo a nuestros amigos que hay un Dios que los quiere perdonar, sino que queremos que sea Dios quien haga justicia. También puede encontrar que Jonás se amargó sobre la vida en el capítulo 4, en el verso número 3. Jonás termina de predicar, y lo que Jonás espera después de 3 días de haber predicado, ¿qué era? Que se destruyera Nínive. Y vaya sorpresa que es Dios quien le habla, Jonás habla al Señor en el verso número 2 y le dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto por lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía. ¿Qué sabía Jonás? Que Dios es un Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso número 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás estaba tan enfurecido con Dios que no le hallaba sentido a la vida en ese momento. Jonás cumplió el propósito de Dios en contra de su voluntad. La voluntad de Jonás era que murieran estas 120,000 personas. Y esa es la razón por la cual Jonás se amargó, de ver que Dios sabía que Dios los iba a perdonar. Dice en el capítulo número 3, versos del 9 al 10. ¿Quién sabe? Está hablando el rey. Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Yo creo que en el momento en el que Jonás empieza a ver que la gente se empieza a pedir perdón, en el momento en que ellos empiezan a derrumbar sus altares, en el momento en que las familias son restituidas, Jonás se llenó de ira y dijo: lastimosamente perdí mi tiempo en este lugar. Yo sabía que así ibas a actuar, Dios. Y en tercer lugar también encuentro que
La falta de perdón amargó la vida de Jonás. En el verso número 10, porque Dios le dio una bendición, le dio una calabacera, y aquella calabacera Dios también después le envió un gusano, y este gusano se comió la mata. Y dice en el verso número 4, verso número 10, y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Jonás anhelaba y quería sentarse allí. La escritura no dice cuánto tiempo estuvo allí Jonás sentado, esperando a ver si de pronto Dios cambiaba de opinión. Pero al ver que Dios no cambia de opinión, sigue siendo el mismo Dios de amor, y que le da una bendición y se la quita, dice que deseaba morirse. Dios anhelaba que el corazón de Jonás cambiara de la forma de padecer, y le da una lección con la calabacera, pero Jonás en ningún momento cambia su corazón. Dios ama tanto y tiene cuidado de cada uno de nosotros, que se toma la molestia de contar a cada persona que necesita de Él. Dios le dijo: son 120,000 personas y muchos animales. ¿Saben? Estuve averiguando por qué Dios también de pronto contaba a los animales allí. Tal vez se cree, dice en el 4, en el último pasaje, que ellos no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, para ellos cualquier cosa que hacían les daba igual. Tal vez muchos de estos hombres y mujeres practicaban la zoofilia con estos animales. Animales los cuales no tenían nada que ver, pero cualquier persona que hubiese pasado hubiesen dicho: esos animales son del diablo. Y Dios también tiene misericordia de los animales, porque Él también los creó. Y si Dios cuida de los animales, ¿cuánto más va a cuidar de usted y de mí? Que Jesús vino y se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios perdonó a la ciudad que tenía mayor pecado en esa época. Dice en el capítulo 1, verso número 2, que la maldad de esta ciudad subió hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. ¿Sabe? No hay ningún pecado, amado hermano, que Jesús no te pueda perdonar. La maldad era tan grande que ya había subido delante de la presencia de Dios. Y nosotros tomamos la decisión de separarnos y huir de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos perdonar, porque fue Dios quien primero nos perdonó. Dios te perdonó y Dios me perdonó. Pero el problema está en que muchas veces somos como Jonás. Andamos amargados en la vida, separados de la bendición de Dios, y por consiguiente andamos huyendo de la presencia de Dios, cuando es Dios siempre quien nos está buscando y nos está llamando. Dios conocía que muchas de estas personas eran demasiado intelectuales para aquella época en el conocimiento, pero en el conocimiento de Dios, del bien y del mal, no conocían quién era Dios.
Hoy usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la palabra. Y es Dios quien hoy nos invita a que nosotros podamos aprender a perdonarnos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado hermano, usted y yo muchas veces hemos pecado delante de Dios sin saber que lo estamos haciendo. Y no quiero con esto que se tome un malentendido, que entonces ahora voy a pecar y voy a decir que no sabía qué era. No, hay cosas que sabemos que están bien y hay cosas que sabemos que están mal, pero tenemos que tomar la decisión de que si sabemos que eso está mal hecho, separarnos. Dios es el más interesado en el perdón. Dios quiere que tú le pidas perdón y que yo le pida perdón por todo lo malo que hemos hecho. Y Dios nos perdona. El problema está en que nosotros no nos hemos podido perdonar. Dios no solo nos perdona, sino que Él se olvida de lo que se olvidó de lo que nos perdonó. Es decir, tú llegas y le dices: Dios, perdóname hoy porque dije, hice tal cosa. Y al otro día llega y le dice: Señor, es que me siento mal porque es que ayer hice. Y Dios lo mira y te dice: pero si tú ya me pediste perdón, yo no sé qué me estás hablando, no me acuerdo de eso. Dice Miqueas capítulo 7, verso número 9, una página, 3 páginas allá adelante de Jonás. Miqueas 7, 19. Miqueas 7, 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará ¿a dónde? A lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Lo que usted ya le pidió perdón, no siga cargando con eso. Ya Dios lo perdonó y está en lo profundo de la mar. Dice Colosenses capítulo 3, verso número 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué hizo? Nos perdonó, así también hacerlo cada uno de ustedes. Dios desea que nosotros podamos perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han herido. Jesús nos amó en la cruz y Él desea que tú muestres de ese amor. Me gustaría que se colocaran sobre sus pies y mientras suena esta melodía, esta canción, quiero que piense básicamente en 4 personas a las cuales usted necesita perdonar. Cierra tus ojos y concéntrate en estas personas. La primera persona a la que tú tal vez necesitas perdonar es a Dios Padre. Y tú dirás: ¿cómo así que a Dios Padre? Sí. Y no es porque Dios no sea perfecto. Dios es perfecto y soberano. Pero tal vez nos ofendimos con Dios en aquella ocasión en la cual Él no obró. Porque tal vez
sabes que Dios hubiese podido intervenir y no lo quiso hacer. Porque aquella vez que nosotros creímos y estábamos seguros que Dios iba a sanar a esa persona y no la sanó. Y en ese momento esa persona se encuentra lejos de ti. Tuviste que llorar amargamente y decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Yo confiaba en ti. Tal vez en alguna ocasión hemos tomado la misma decisión y la misma actitud de las hermanas de Lázaro y le decimos: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Hoy Dios quiere, el Espíritu de Dios quiere que liberes tu corazón. Dios es soberano. De pronto te has amargado con la vida y has culpado a Dios por esa mala decisión que has tomado. De pronto hoy te encuentras con muchas deudas y le has dicho: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me advertiste, Dios? ¿Por qué, Dios, permitiste que este hombre o esta mujer jugara con mis sentimientos? ¿Por qué no hiciste nada, Dios, para que yo no hubiese tomado esa mala decisión? Tal vez haya algún rencor o algún resentimiento hacia Dios. Tal vez fuiste abusado o abusada y te preguntabas: Dios, ¿tú dónde estabas? Y hoy Dios te dice: yo siempre he estado contigo. Y hoy quiero mostrarte mi amor. Hoy Dios quiere sanar corazones. Hoy Dios quiere librar tu vida, quiere llevarte a la bendición. Y también quiero que pienses en este momento sobre tus padres. Algunas personas que se encuentran necesitan perdonar a sus padres, porque muchas veces fueron objeto de burla de sus padres. Nunca reconocieron el talento y las cualidades que habían en ti, sino que siempre criticaron lo que hacías y te comparaban con alguno de tus hermanos o con algún compañero de tu colegio. Dios desea que también perdonamos a nuestro cónyuge, porque muchas veces nosotros entre esposos nos ofendemos y nos herimos. Nos hemos dicho las cosas más crueles y duras. En algunas ocasiones de pronto nos hemos dicho: me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y Dios también desea que hoy nos perdonemos a nosotros mismos, porque seguimos cargando y llevando esas culpas de pecado que Dios ya quitó de nosotros. Mientras suena esa canción, dile: Rey que perdona multitud de errores. Dios perdonó, pero también desea que tú perdones. Que no sigamos huyéndole al perdón, sino que podamos ser libres de esas ataduras. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores.
saber. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti. Levanta tus manos y dile al Señor, perdona multitud de errores. Dios te perdonó y hoy desea que tú perdones. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que palabra, Dios, porque hoy puedo ver que eres un Dios de amor, un Dios que nos perdona, Dios, que no importa la maldad que hayamos hecho delante de ti, que tú sigues con tus brazos abiertos. Perdóname, Jesús, porque sé que te he fallado, porque he huido de tu presencia, porque me he querido retirar de la bendición que tú tienes para mí, porque muchas veces me he amargado contra la vida y contra el prójimo. Dios, te pido que me perdones. Perdona a cada persona, Dios, que en esta mañana presenta su corazón delante de ti. Ayúdanos, Dios, a andar en la vida más ligeros, sin esta carga, Dios, de odio, de resentimiento. Ayúdanos y enséñanos cada día a poder perdonar. Gracias, amado Dios. Te bendigo y te doy gracias porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia, amado Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dejarles esta pequeña frase, y es que cuando hay amor, hay perdón. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados. Nos gozamos en la palabra de Dios, amén. Quisiera saber si hay alguien que nos visite hoy por primera vez, que nos levante la manito para poderlos saludar. Todos somos de casa, menos mal, porque mi hijo me hace quedar mal. Le invito a que abra su palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente: y Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, porque aún, Señor, con un pueblo que no era el pueblo judío, mostrabas tu amor y misericordia, así como lo mostraste con nosotros, los gentiles, al traernos tu salvación.
Gracias por permitirnos estar esta mañana en este lugar, recibiendo tu palabra, Dios. Te pedimos que bendigas los diezmos, las ofrendas, que bendigas a aquel Señor que tiene empleo, que proveas un empleo a aquel que lo necesita. Te ruego que multipliques el alimento de la alacena de mi hermano y de mi hermana. Que tú, Señor, seas reprendiendo al devorador a través de los diezmos y las ofrendas que damos para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si alguien necesita un sobre, por favor levante la manito. Vamos a recoger las ofrendas. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi Amén. pasión. Todos ya tienen cara de haber ofrendado porque están con carita feliz. Vamos a ver los anuncios que tenemos para esta semana. Hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. En ICIN tenemos otras formas de enseñar. Ven a nuestros cursos de doctrina y aprendamos juntos la palabra de Dios. Te esperamos el próximo miércoles. Hay tabla. Inicia el mes con las actividades que ICIN tiene para ti. Viernes, Noches con Jesús a las 7 de la noche. El sábado, acompáñanos en nuestro servicio de ayuno y oración a partir de las 8 de la mañana. Y en la tarde en nuestra reunión de líderes a las 4 de la tarde. Y el domingo en la celebración de la Cena del Señor. Si llegaste por primera vez a la familia ICIN en el 2015, te invitamos a disfrutar de un almuerzo con nuestros pastores el próximo domingo 2 de agosto a la 1 de la tarde. Amén. Quisiera saber si de los que estamos aquí, algunos